Hola, hola, buenas tardes jóvenes, espero que estén súper bien. En la clase de hoy, ya la clase número 6 del segundo semestre, vamos a estudiar un tema nuevo, una unidad nueva, con el tema del desarrollo del modelo atómico, ¿ya? Y el objetivo de la clase es investigar el desarrollo del modelo atómico. ¿Ya? Este tema se va a dividir en varias clases y hoy día vamos a abordar una parte de lo que es el desarrollo del modelo atómico, ¿ok? Bien. Primero, para poder comprender cuando hablamos de modelos atómicos, tenemos que partir entendiendo qué es el átomo, ¿ya? ¿Qué es el átomo en sí? Y como lo dice acá la imagen, ¿cierto? El átomo va a ser la unidad más pequeña posible de elemento que va a estar componiendo a la materia, ¿ya? El átomo, como lo indica acá en el primer párrafo, ¿cierto? No puede ser visto a simple vista. O sea, mis ojos, así como siempre los uso, no me sirven para poder observar un átomo, ¿ya? Necesito una tecnología más avanzada para poder estar al tanto del átomo y cómo es y su comportamiento, ¿ya? En la filosofía de la antigua Grecia, el átomo se empleaba para referirse a la parte de la materia más pequeña que podía estar concebirse, ¿ya? Hoy en día han cambiado un poco las cosas. ¿Ya? En ese entonces se decía que el átomo es sin división, ¿ya? Eso es lo que significa. Entonces, en ese entonces se pensaba que el átomo era lo más pequeño que podía componer a la materia, a todo lo que nos formaba. Por lo tanto, se decía que el átomo era lo más pequeño y que ya más allá de eso no se podía dividir la materia. Que a lo último que tú ibas a llegar dividiendo la materia era al átomo. ¿Ya? A través de los años, ¿cierto? Y de los nuevos descubrimientos, a través de los experimentos de otras personas que vamos a ir estudiando poco a poco, ¿ya? Se van planteando nuevos modelos atómicos. Por lo tanto, estos modelos atómicos van sufriendo varios cambios, ¿ya? Y van dejando evidencia, registros, ¿cierto?, de todos estos cambios y estos nuevos descubrimientos que se van sumando para generar un nuevo modelo atómico, ¿ya? Y dentro de todo esto, los que más contribuyen a estos, en el desarrollo de los modelos atómicos, son los personajes, los científicos que mostramos acá, el señor Dalton, señor Thomson, Bohr, ¿ya? Y vamos a estar hablando también del modelo de nube de electrones, que acá ya son más científicos los que ayudaron a esto. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá en esta imagen, esto de acá sería la referencia a un átomo, ¿ya? Y eso es lo que mide un Armstrong. Y a la vez, ese mismo átomo está compuesto, hoy en día sabemos que el átomo no es lo más pequeño de la materia. Hoy en día sabemos que el átomo también se puede dividir en otras partes más pequeñas, como lo son el protón, el neutrón, que serían estos, que forman el núcleo de ese átomo, y los electrones que estarían girando alrededor de este núcleo atómico, ¿ya? Y a su vez, protones, neutrones y electrones también están formados por subpartículas, ¿ya? Entonces ya sabemos hoy en día que tan indivisible el átomo no lo era. Pero para esa época, y bajo la tecnología que ellos tenían para poder desarrollar este tipo de investigación, el átomo era lo más pequeño, ¿ya? Ahora vamos a abordar el siguiente concepto que vamos a estar estudiando a lo largo de estas clases. ¿Qué es un modelo atómico? Cuando hablamos de un modelo atómico nos estamos refiriendo a que es la explicación de una estructura de la mínima cantidad de materia. O sea, es la forma que se tiene de poder explicar cómo eso mínimo que puede expresar a la materia está formada y se comporta, ¿ya? Porque habla no solo de cómo se forma, sino también de su comportamiento, ¿ya? Entonces, como dice acá, el modelo atómico es una explicación a la estructura de la mínima cantidad de materia en la que se creía que se podía dividir una masa. O sea, yo tengo, por ejemplo, un pedazo de papel. Ese pedazo de papel, el papel en sí, ¿cierto?, está formado por materia. Y esa materia está formada por átomos. Y si yo empiezo a picar ese papel y lo pico cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño, va a llegar un momento que ya no lo voy a poder dividir. Entonces ellos pensaban de esa manera, ¿cierto?, que el átomo era lo más pequeño que se podía llegar a dividir y que ya la materia no se podía dividir más.
Entonces cualquier modelo atómico va a estar trabajando en esa representación. Ya, por eso es que cada vez se va ahondando a la medida que van saliendo nuevos descubrimientos a través de nuevos experimentos de nuevos científicos, ¿cierto? Se va redescubriendo que en el fondo cada partícula que forma, o sea, el átomo y sus partículas y las subpartículas y las subpartículas de las subpartículas, ¿cierto? Se van descubriendo más partes que forman a estas partículas de la materia, ¿ya? Bien, el átomo en la antigüedad. Vamos a partir un poco de dónde surge toda esta idea del átomo, ¿ya? Y esta idea surge primero en el siglo V a.C. con el filósofo griego Demócrito. Este caballero supuso que existían partículas indivisibles, eternas e inmutables. Para él lo que formaba la materia era eterno. Iba a estar siempre ahí, o sea que la materia, ¿cierto?, no se podía destruir. Y era inmutable. ¿Inmutable qué quiere decir? Que no se podía corromper, que no se podía cambiar. ¿Ya? Y indivisible quería decir lo que había explicado recién, ¿cierto? Que no se podía dividir más allá de lo que era. Por ello llamó, ¿cierto?, a estas partículas átomos. Quien le da el nombre de átomos a lo que compone la materia es este caballero Demócrito. ¿Ya? Y este caballero le pone de esa manera porque para él, dentro de las posibilidades que tenía para desarrollar investigación en ese entonces, él hace este experimento, ¿cierto? Comienza a dividir harto una materia y se da cuenta que llega a un momento en que ya no se puede dividir más. Por eso que le coloca átomo, que significa indivisible. Según Demócrito existían átomos distintos para cada sustancia distinta. Ojo con esto. O sea, él ya, además de colocarle átomo a lo que compone la materia y decir que esto era indivisible, él también plantea que existen diferentes tipos de átomos para las distintas sustancias. Ejemplo, una patata estaría formada por átomos de patata, el agua por átomos de agua, una piedra por átomos de piedra, etc. Entonces, para él todo, no sé, pues si estábamos hablando de humanos, estábamos formados por átomos de humanos. ¿Se entiende? ¿Ya? Esa era como la ideología que tenían ellos en ese entonces. Continuamos. Sin embargo, las ideas de Demócrito en ese entonces sobre la materia no fueron aceptadas por los filósofos de la época. Imagínense, no les creyeron nada. Nadie le creyó al señor Demócrito. Pasaron 2200 años. 2200 años para que la idea del átomo fuera tomada de nuevo en consideración. Y hoy en día la idea del átomo es una de las cosas más estudiadas en la ciencia. Y que si no hubiera sido por este caballero, ¿cierto? Que él ya había estado analizando y cuestionándose y preguntándose de qué era lo que formaba esa materia que formaba todo lo que podíamos ver, ¿cierto? Todo lo que nos rodeaba, porque la materia es todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? En un tiempo determinado. Entonces, cuestionándose eso ya en esa época, ¿cierto? Había planteado ya algunas cosas que marcaron una gran diferencia. Y un gran inicio también para la investigación atómica. Luego vamos a tener el modelo atómico del señor Dalton. Dalton explicó su teoría formulando una serie de enunciados simples. Yo voy a pasar directamente a los enunciados de Dalton, ¿ya? Que son estos que están aquí planteados con estos cuadraditos. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Fíjense que esta idea parte del señor Demócrito, ¿ok? Y él la toma, la aborda, que son indivisibles y no se pueden destruir. Fíjense que el primer planteamiento de Dalton es prácticamente el planteamiento que propone Demócrito. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. Los átomos de diferentes elementos tienen pesos diferentes. Ya, esto ya va un poco más avanzado a lo que había planteado el señor Demócrito. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinan en las reacciones químicas. Ya este caballero para su tiempo empezó a hablar de reacciones químicas, ¿ya? Cuando una sustancia A, un reactante A, reacciona con un reactante B y se transforma en un reactante C. ¿Se entiende?
tengo, por ejemplo, vinagre, mi reactante A, tengo bicarbonato, mi reactante B, lo mezclo, se produce una reacción química, que en este caso es la efervescencia, ¿cierto? La espuma que sale, la efervescencia va a evidenciar la reacción química y se va a producir, vamos a tener un producto de eso. Y ahí ese producto, ¿cierto? Va a ser totalmente diferente a los reactantes en sí. A eso se refiere. Ya en ese entonces él hablaba de reacciones químicas y que estas estaban relacionadas con los átomos. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples. Para formar compuestos, relaciones simples. Ahí esas relaciones simples estaba planteando también, ¿cierto?, los enlaces químicos. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Y los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos. Esos son los planteamientos de este caballero. Y él tenía una lista de elementos, y le pusieron la lista de los elementos de Dalton, ¿ya? Que te los tenía con algunos símbolos, ¿cierto? Muchos de estos símbolos, no todos, pero sí varios de estos símbolos fueron utilizados también en una antigua ciencia llamada alquimia, ¿ya? Que para muchos de los científicos la alquimia es una pseudociencia, ¿ya? Para el mundo científico en realidad la alquimia es una pseudociencia, pero es el origen en realidad de la química en sí, como la conocemos. Bien, acá el átomo del señor Dalton. ¿Cómo plantea que es el átomo este caballero? Porque, ojo, Demócrito no plantea ninguna estructura, ni modelo, ni esquema de cómo es el átomo. Él solo habla de la materia que puede estar que se forma por un átomo, que es indivisible, ¿cierto? Y todo lo que conversamos recién. Pero el señor Dalton ya se aventura a decir cómo podría ser un átomo. Entonces, para explicar la formación de compuestos químicos, ¿cierto? ¿Cómo se formaban los compuestos químicos? Él dice, como las piezas de un juego de construcción, ¿ya? Como esas piezas de un juego. Entonces tienes la reacción química, tienes el oxígeno gaseoso, el hidrógeno gaseoso, ¿cierto? Y estos son los átomos que representan a cada uno de estos. Al reaccionar entre sí, forman el producto, que en este caso sería el agua. Entonces se reorganizan y se asocian, ¿cierto? O como él planteaba, se generan estas relaciones simples entre estos átomos diferentes para generar estos compuestos. La ley de conservación de la masa, ¿qué plantea? En toda reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá, hidrógeno, H es el símbolo del hidrógeno, del elemento químico hidrógeno. Hidrógeno con su índice 2 y número estequiométrico 2. Quiere decir que 2 por 2 tengo 4 átomos de hidrógeno. Acá, oxígeno gaseoso. El subíndice 2 me indica que son 2 átomos de oxígeno. Me dirán ustedes, profe, ¿pero por qué? Si no hay ningún número acá adelante, que sería el coeficiente estequiométrico, quiere decir que es un 1. Entonces, 1 por 2, 2. Tengo 2 átomos de oxígeno. 2 de oxígeno, 4 de hidrógeno. Vamos a ver el producto. 2 oxígeno, 4 de hidrógeno. Y se generan 2 moléculas. Con esto de acá se generan 2 moléculas de agua. Entonces, de esta manera, ¿cierto? Este caballero ya había planteado y se correspondía con la ley de conservación de la masa, en donde dice que la suma de los reactantes, de los átomos de los reactantes, tiene que ser igual a la suma de los átomos que forman ese mismo producto que formaron esos reactantes. Si, por ejemplo, teniendo esto tal cual, acá hubiera tenido un número 3, esto no se condice con la ley de conservación de la masa. ¿Ya? Continuamos.